Bueno, hermanos, quisiera en esta noche que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo 16 y el verso 24. Donde usted se encuentre, le ruego ponerse de pie, por favor. Mateo 16, verso 24. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí donde están, busquen otra cita en Lucas 14, 26, por favor. Lucas 14, 26. La Escritura dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Señor amado, en esta noche te pido que tu Espíritu Santo sea quien me dirija para poder edificar a tu iglesia. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Primero, por protegernos de esta enfermedad, cuidarnos de este virus, Señor, por no contagiarnos. Señor, gracias por poder servirte, gracias por las bendiciones, por la familia, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por también los tiempos difíciles, por las pruebas, pero sabemos que contigo tenemos la victoria, somos más que vencedores. También queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos débiles, que somos falibles. Humanamente no podemos hacer tu voluntad, vivir en santidad. Por eso necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, momento a momento, Señor. Perdón porque a veces tomamos el control de nuestras vidas, Señor, y hacemos nuestra voluntad y pecamos. Pero gracias porque en la cruz pagaste por todas nuestras iniquidades. Lávanos y límpianos de toda maldad. Y quiero dejar esta noche este estudio bíblico en tus manos para que tu iglesia pueda crecer, conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar donde quiera que se encuentren, hermanos. Quisiera en esta noche hablar renunciando a todas las cosas por Cristo. Es cierto, hermano, que nos toca renunciar al mundo, a los deseos, a las malas amistades, a veces aún hasta las relaciones con familiares que tienen todavía prácticas mundanas. Y no es que nos querramos aislar, meternos en una burbuja, no, porque Dios nos ha puesto amigos, nos ha puesto amistades, hermanos en la fe. Es más, la familia de la fe es tan grande en todo el mundo, hermanos, que no podemos quejarnos que estamos como el llanero solitario, ¿no? Realmente tenemos mucha gente alrededor. Pero dice aquí en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, a los placeres, tal vez a todo lo que estaba haciendo cotidianamente. Tome la cruz de Cristo, para anunciar el Evangelio y seguirle a Cristo, sin preocuparnos tal vez de las cosas que hacíamos antes. Por eso de Lucas 14, 26 dice: Si alguno viene y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer no es hacernos enemigos, cuidado, ¿no? Sino dejar de depender de ellos, separarnos de ellos, apartarnos de ellos para comenzar un ministerio. Hermanos, muchas veces nos toca dejar todo, renunciar a todo. Lo que en otro tiempo, hermanos, era nuestra manera de vivir, era nuestra manera de prosperar, era manera de tener placer, diversión, distracción. Nos toca. Cuando hay un llamado del Señor, no podemos negarnos. Hermanos, es inevitable. Cuando el Señor llama, hermanos, no hay manera de retroceder. No hay manera. Vamos a ver algunas cosas que tenemos que dejar. Número 1, como dijo aquí en Lucas 14, 26, tenemos que a veces dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida.
para ser discípulo, un seguidor de Cristo. Pero bueno, el Señor sabe la manera como nos llama. En primer lugar, hermanos, vemos en la Biblia que muchos dejaron sus hogares, sus trabajos, sus amistades. Vamos a ver en Lucas 5, desde el verso 1, hablando de la pesca milagrosa, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret o de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón o de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, mire cómo el Señor puede hacer prosperar nuestro negocio. Hermanos, echa la red, Pedro. Pero Señor, toda la noche hemos estado ahí y no hemos pescado nada. Pero Señor, voy a escucharte. Voy a hacer tu voluntad. Hermanos, qué gran cantidad de peces. Las redes se rompían, tuvieron que llamar a las otras barcas para que llenen. Dice que se hundían las barcas. Qué tremenda bendición, ¿no es cierto? Qué bueno seguir a Jesús. Qué bueno es ser cristiano, hermanos. Mire, qué tremenda prosperidad. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, cuidado. Qué abundancia, qué bendición. Gracias, Señor, qué bueno ha sido conocerte. Y de aquí en adelante me imagino que, híjole, esta empresa pesquera va a ser pero grande, una transnacional. Pero no es así, hermanos, porque vemos aquí en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no soy digno de estar en tu presencia. Señor, he visto tu milagro, qué tremenda pesca. Señor, yo no puedo estar delante de una persona que hace un milagro tan divina, tan maravillosa. Yo soy un pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es que imagínense, nunca habían pescado tanto, y solamente por la palabra del Señor. El Señor sabía en el sitio donde había peces, o tal vez Él los trajo milagrosamente. Pero con el Señor qué bien funcionan los negocios, ¿no? Increíble. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Híjole, ¿y cómo es eso? Acabo de tener una tremenda pesca milagrosa y ahora voy a ser pescador de hombres. ¿Cómo es eso? Era el llamado de Cristo Jesús al ministerio, el apóstol Pedro. ¿Qué haría usted en ese momento, hermanos? Viendo que el negocio está floreciendo, prosperando, que incluso ya con ese dinero usted puede comprar la casa de sus sueños, el auto, hacer crecer, poner sucursales. ¿Qué haría usted cuando el Señor le dice: bueno, vas a ser pescador de hombres? En el verso 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué bárbaro, hermano. ¿Quién hace eso? Siente un llamado, dice: no. Un tiempito nomás, un poquito, pero no, el resto sigue siendo mío. Qué tremenda experiencia. Lo dejaron y le siguieron. Una empresa floreciente, dejaron todo y le siguieron a Jesús. Es un llamado, hermanos, pero que ya no se puede decir no. Es un toque del Señor
que uno no se puede negar. Otra cosa es, hermanos, que le digan, usted tiene que ir. No, no. Para servir al Señor, para ser un obrero, un pastor, un misionero, un evangelista, tiene que ser un llamado de Dios, no porque tu mamá te manda. No porque es que tienes que hacer, no, es un llamado de Dios. En Lucas 5, 27 y 28. Estoy hablando, hermanos, renunciando a todas las cosas por Cristo. Deja los negocios, muchas veces dejando la profesión. En Lucas 5, 27, 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Solamente eso, hermanos. Recuerden que los publicanos, los cobradores de impuestos eran riquísimos, como hasta ahora, hermanos, porque cobraban de más y al bolsillo. Ahí está el caso de Zaqueo, hermanos, que tuvo que devolver por cuadruplicado todo lo que se había robado. Hermanos, tenía mucha plata, era un buen puesto, hermanos. ¿Quién iba a dejar eso? Pero le dijo el Señor, sígueme, nada más. Verso 28, otra vez, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando hay un llamado, hermanos, tenemos que dejar todo lo del pasado, todo lo de atrás. Y muchas veces, negocio, empresa, para servir al Señor. Porque es una condición del discipulado. Mire lo que dice Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, es por eso que yo he visto personas que son llamados y se van de misioneros a países tan difíciles donde las puertas están cerradas para el evangelio, donde corren, hermanos, peligro de ser muertos, de ser tomados presos, de ser expatriados, de ser secuestrados, castigados. Lo dejan todo, hermanos. A veces digo, Señor, no me parece coherente esto, pero es un llamado de Dios irresistible. Es irresistible. Hermanos, hay que renunciar porque hay recompensa. No tenga miedo cuando sienta un llamado de Dios, y un llamado especial en este caso como Pedro, como Jacobo, como Mateo o Leví. No tenga temor. En Lucas capítulo 18, los versos 29 y 30 dice, y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, no tenga temor de servirle al Señor, no tenga. Si es que tiene que darle todo el tiempo de su vida renunciando a la empresa, negocios, casa, es un llamado de Dios. Si es que tiene que entregarle el tiempo, que sea el mejor del tiempo. También, hermanos, no estoy de acuerdo con alguien que dice, no, es que todos los que son cristianos deben servir al Señor tiempo completo. ¿Quién ofrenda? ¿Quién diezma? Hermanos, hay gente que debe estar trabajando, porque la manera de servir a Dios no solamente es dejando todo para ser un misionero, un pastor, un evangelista. Hermanos, todos somos siervos de Dios y nuestra obligación de todos los cristianos es compartir el evangelio. Hermanos, debemos aprender a renunciar como el apóstol Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 3, los versículos del 7 al 8 dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tremenda educación, tremendo siervo de Dios, celoso. Pero todas las cosas
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, y a veces nos aferramos. ¿Cuánta gente ya conoce de Cristo, ha aceptado a Cristo? No quiere dejar las amistades, no quiere dejar la vida social, la vida mundana. Hermanos, como que es un peso dejar eso, ser libres y dejar todo. Y a veces estamos llenos de basura, hermanos, del pasado, cuando Cristo nos ofrece lo mejor. ¿Por qué tenemos que renunciar a todo, hermanos? Hasta debemos dejar los apetitos carnales cuando estamos en Cristo. Proverbios 23 del 1 al 2. Es que cuando ya estamos con Cristo, hermanos, tenemos que llevar una vida que a Dios le agrada, en cuerpo, alma y espíritu. Y a veces en el mundo, hermanos, somos absorbidos, somos contaminados, incluso por la manera de alimentarnos, de vivir sedentaria. Yo veo a Cristo, hermanos, su ministerio no pasó, hermanos, ahí de la tierra prometida, no pasó. 300 kilómetros cuadrados, hermanos, pero caminaba y caminaba y caminaba. Hermanos, debía mantenerse con buena salud para el ministerio. Por eso dice aquí, hermanos, a los que vamos a seguir a Dios, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y ahora, ay, ¿qué dirán si no como esta montaña de arroz? Hermanos, ¿alguna vez se ha ido usted? Bueno, chifa no hay en China, ni en ninguna parte. Chifa se inventaron los chinos de aquí del Ecuador, según dicen que son los de Quevedo, ¿no? No hay chifas, pero ni chaulafán hay en la China, hermano. Pero usted ha pedido un chaulafán, hermanos. ¡Guau! Torre de Babel de arroz, hermano. No, hermanos, es tremendo. Y a veces todo ha pasado, hermanos. Aquí le dice, considera bien lo que está delante de ti. Hermanos, a veces tenemos que renunciar a nuestra vida pasada como nosotros incluso nos alimentábamos. ¿Quién creyera que la Biblia dice esto? Es que Dios quiere siervos saludables, hermano. Quiere siervos ágiles. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Lo que está diciendo, haz algo. Haz algo para que la tentación no haga que puedas comer lo que no te conviene. Se necesita fuerza de carácter, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces he predicado esto? Lo que pasa, hermanos, es que nuestras mismas esposas tienen la culpa. Nos pasan unos platazos, hermano, y después de eso nos dice, ¿quieres más? ¿Quieres más? Y a tanta insistencia, nuestra poca resistencia, bueno. Y la mujer no avanza y dice, cómete lo mío también. Gracias. ¿Qué nos creen, ecotacho? ¿Qué somos, hermanos? Cuidado, hermanos. El cristiano tiene que comer para alimentarse, no para llenarse. Por favor. En Proverbios 23:20. Mire lo que tenemos que renunciar cuando somos siervos de Dios. Mire, yo he escuchado esto desde que conocí el Evangelio. Y una vez le escuché a un pastor. Los cristianos no bebemos, no fumamos, pero qué rico que comemos, decía. No, hermanos. Y llenos no de la gracia de Dios, sino llenos de grasa. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Habla con los glotones. No. Tenemos que renunciar a los apetitos carnales. En Proverbios 25:16 dice, ¿hallaste miel? ¿Una comida sabrosa? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites.
Ahora que estuve en los Estados Unidos, hermanos, fui a un buffet de carnes. Hermanos, era con exceso. Dije, ay, no más. Pero pruebe esta carne. Pruebe. Y un momento en que ya mismo, hermano, no debemos comer de esa manera. Eso se llama gula, le decimos aquí, no sé en otros países. En Lucas 12, 22 al 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, escuche bien, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Cuidemos el cuerpo, cuidemos la vida, y a veces le damos importancia a la comida. Hermanos, en eso tenemos que pedirle a Dios que ponga el querer y el hacer, su voluntad, y renunciar a veces a estos apetitos. En Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué será aquel día, hermanos? Aquel día que tengamos que lamentar. Aquel día que tengamos que lamentar. A veces como cristianos abusamos, hermanos, que no tenemos vicios, adicciones, pero también caemos en esto. En 1 Corintios 9:26 dice, 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire. El apóstol Pablo, hermanos, dice que golpeaba su cuerpo. Hermanos, el apóstol Pablo era disciplinado hasta en esto, renunciaba a todo aquello que él sabía que iba a dañar su cuerpo, porque una vez enfermo, hermanos, no podía hacer su ministerio. Hermanos, a veces parece que lo estoy predicando, es intrascendente. ¿Y por qué tiene que predicar esto? Hermanos, porque un siervo tiene que renunciar a todo que va, hermanos, a impedir que haga una buena tarea para el Señor. Debemos renunciar a las concupiscencias de la carne. Mateo 5, 27 al 30. Las concupiscencias son esos deseos desorbitados, ¿no? Sensuales, hedonistas. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y aquí está, hermanos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, hasta en eso el Señor tenemos que renunciar a mirar, a codiciar, a morbosear. Lamentablemente hay mujeres semidesnudas caminando por todo lado, pero como cristianos, hermanos, un cristiano espiritual, en vez de quedarse viendo detenidamente, tiene que voltear la cara. La primera mirada es inevitable, hermano, la segunda se puede evitar. Por eso hemos caído en tantas tentaciones. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire cómo tenemos que renunciar a esas miradas codiciosas, concupiscentes, con malas intenciones. Cómo tenemos que renunciar, hermanos, a aprovecharnos de lo ajeno. Es mejor que perdamos un miembro, que todo el cuerpo vaya al infierno. Lo mismo dice, hermanos, Mateo más adelante en el capítulo 18, los versos 7 al 9. Mateo 18, del 7 al 9 dice: ay del mundo por los tropiezos. Sí, hermanos, es que afuera están las tentaciones. Satanás siempre está poniendo algo para que resbalemos, para que caigamos.
Él ya no tiene que ver nada con nuestra alma, pero Él estaría contento que pequemos, hermanos, que nos salgamos de los caminos de Dios. Él siempre nos está tentando para caer en pecado, para renegar de Dios, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, cuidado, hermano, que usted sea de las personas que está invitando a alguien a pecar. Ay de aquellos que le dicen, vamos, no seas así, que no seas mandarina, una copita no hace mal a nadie, los excesos son malos, te llevan por malos caminos. Ay de aquellos amigos que le llevan a cometer adulterio, fornicación. Ay, dice aquí, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échale de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que tú tocas? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermano, ¿cómo tenemos que renunciar a lo que antes nos parecía normal? Antes se veía lo que quiera, se tomaba lo que quiera, íbamos por donde quiera, lugares indebidos. Ya no, hermanos, tenemos que renunciar a todo eso. Si queremos ser realmente obreros, discípulos, siervos del Señor. Romanos capítulo 6, los versos 5 y 6. Romanos 6, versos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuche bien, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, esta naturaleza pecaminosa también fue crucificada. Él la hizo morir en la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Si tú aceptaste de todo corazón a Cristo, solamente quiero que pongas en tu mente, hermanos, que esta carne, que este cuerpo de pecado fue simbólicamente, hermanos, ya crucificado, ya no existe, murió, y resucitamos a una nueva vida. Y tenemos que vivir como Cristo vivió. En Romanos capítulo 8, los versos 2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Yo no le debo nada a esta naturaleza. No tengo que darle gusto, hermanos. No tengo que saciar sus placeres, ni a la gente. Y ahora, ¿qué dirán? ¿Qué dirá la familia que no fui a tal compromiso? ¿Qué dirán los compañeros? No, hermano. No somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La paga del pecado es muerte. El pecado paga mal. Ya fue crucificado, hermanos, ese cuerpo de pecado, esa carne de pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, cuando viene el Espíritu Santo recibimos poder para ser testigos de que somos hijos de Dios, que tenemos otro estilo de vida. En Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo tenemos que renunciar a todo esto? Vivir honestamente, decentemente. ¿Cómo un cristiano, hermanos, puede ser tramposo, glotón, borracho, andar en lujuria, lascivias, viendo pornografía, peleándose con todos, envidiando al que tiene, al que progresa? El 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le dé gusto a la carne, pero hermanos, estamos alimentando la carne. Dime cómo se alimenta la carne, hermano. Dime nada más. Malas amistades, pésima música, lo malo que se ve a través de la televisión, de las pantallas, de la tablet, de la computadora, del celular. Hermanos, la mayoría de cristianos, perdónenme, queridos, estamos alimentando la carne, no el espíritu.
Y aquí dice claramente, no proveáis para los deseos de la carne, sea material o sea espiritual. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, y son órdenes, hermanos, y son órdenes, sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne, punto. Digo pues, andad en el Espíritu, guiado por el Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, hermanos, dando evidencia que el Espíritu Santo gobierna tu vida, dando evidencia del carácter de Cristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, pero qué difícil, hermanos. ¿Cómo damos satisfacción a los ojos, a los oídos, al tacto, al gusto? No, hermanos, no puede ser así. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una pelea diaria, hermanos. Esa es la lucha que tenemos que vencer con nosotros mismos. Ya a veces le culpamos a Satanás, al mundo. Somos el peor enemigo, somos nosotros mismos, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque alimentamos los deseos de la carne, satisfacemos los deseos de la carne. Qué difícil, hermanos, es orar, leer la Biblia horas enteras, escuchar predicación, estar en los cultos de la iglesia, seguir un discipulado. Qué triste, hermanos, es eso. Gálatas 5, versículos 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya lo dijo, con Cristo fuimos crucificados. Pero los que son de Cristo, los que se llaman cristianos, hermanos, no bautistas, pentecostales, católicos, los de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no por la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es una pelea diaria. Dejemos que el Espíritu, hermanos, venza a la carne, no al revés. En Colosenses capítulo 3, verso 5, ¿cuántas verdades dice la Biblia, hermanos? Y la pregunta que le hago al que nos está mirando y a los que están aquí: ¿qué de religioso hay aquí? ¿Cuál de estos principios le hace un ratón de iglesia, le hace un fanático? Como cristianos nos hace vivir un estilo de vida que a Dios le agrada para servirle, hermanos, incluso bien. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, ya debía haber muerto todo el pasado, hermanos, en el que vivimos. Hasta vergüenza da recordar cómo vivimos antes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hemos hablado de esto. Idolatría no solamente es venerar a las imágenes. Idolatría es todo lo que se pone por encima de Dios, desobedeciendo a Dios y su palabra. Hermanos, ¿para cuántos el ídolo es el cuy, hermano? ¿Sí o no? Las salchipapas, la hamburguesa. Sí, hermano, comida chatarra que te está matando, que está destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Dice o no que somos el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo debemos tener este templo, hermano? Dígame. Como para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Qué bonitas las palabras del apóstol Pedro. Amados, amados, yo os ruego. ¿Qué manera, hermanos, de pedir? Como extranjeros y peregrinos, sí, porque somos pasajeros, hermanos, que os abstengáis. No es que un poquito nomás. No hace mal a nadie, los excesos son los malos, no. Tienes que abstenerte 100%, hermanos, claramente, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ay, hermano, yo en estos días tuve que volver a mi dieta. Antes, esta cuarentena me ha hecho subir de peso y, hermanos, no es que estoy contento.
he vuelto a tener los mismos síntomas que tenía antes, hace 2 años, de una enfermedad. ¿Por qué? Porque le di rienda suelta a los deseos, a la carne. Un poquito más, no, pásele nomás, no hace mal de vez en cuando. Hermanos, basta una vez, hermanos, y puedes acabar con todo. Manteniendo, verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Debe ser diferente, marca la diferencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que te vean que como cristiano eres diferente. Hermano, que no cumples con los mismos deseos que los que no conocen a Dios. No, hermano. Es que una cervecita no hace mal a nadie, unas copitas de vino, no, hasta para que digiera. Tenemos que a veces renunciar a todo, por más que nos guste, por más que diga que es medicina, que ayuda al corazón, para evitar las taquicardias, después de almuerzo una copita. Pero es alcohol y mata las neuronas. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Ya estoy terminando, hermanos. También se me termina el tiempo. Primera de Pedro 4, del 1 al 6 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, cuando te ponen algo sabroso delante de ti, ¿no padeces, hermano? Cuando hay una tentación delante de ti, te ponen una mujer hermosa, ¿no sufres, hermano? Cuando a una mujer le ponen un hombre muy simpático, ¿no sufre a veces por la tentación? No me diga que no, hermanos, porque somos carnales y somos pecadores. Y si eso no lo afecta, hermanos, usted está mintiendo, le hace mentiroso a Dios. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, a veces, escúcheme bien, tenemos que pasar crisis, tenemos que pasar pruebas dolorosas, sufrir para dejar el pecado, porque no hiciste la voluntad de Dios. Pero ¿por qué llegar hasta eso, hermanos? Si podemos evitarlo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Hermanos, ya no podemos hacer lo que hacían los incrédulos, y ya, eso ya pasó. No podemos volver andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Claro, ahora nos ven diferentes, nos creen locos, tontos, religiosos, evangélicos, que nos lavaron el cerebro. No, que te cambiaste de religión. No, Cristo nos hizo diferentes. Hermanos, este cuerpo de pecado, de deseos, de lascivia, hermanos, fue crucificado en la cruz. Y es más, con el poder del Espíritu Santo tenemos que renunciar a todo lo que le ofendía a Dios y nos hacía daño a nosotros mismos y a nuestra familia. Ya no podemos volver a los mismos. Yo sé que a la gente, y a veces somos tan débiles, hermanos, que por la crítica, por la gente, por la mayoría, otra vez volvemos a lo mismo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, los que no quisieron obedecer a Dios. Vamos a darle cuenta. Qué bueno sería que nosotros hagamos la voluntad para no darle cuentas a Dios. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, para evitar esta clase de vida es que hay el evangelio.
Y nosotros conocemos el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es Cristo Jesús. Murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Está vivo. Quiere entrar en tu vida para perdonarte, salvar tu alma de la condenación, darte vida eterna, hacerte una nueva persona, hacerte hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vive en las pasiones de antes. Con todo el poder del Espíritu Santo puede renunciar a todo lo que la Biblia nos pide, porque con la fuerza de carácter nadie puede, hermanos. ¿Ha visto esas personas que no tienen a Cristo y que quieren dejar un vicio? Un hombre que fuma una cajetilla diaria de cigarrillos, que dice, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a... Fumo 20, mañana 10, pasado 5 y después de un mes 1 y no puede. No puede. Esta es la última copa y nada más, mentira, sigue bebiendo. Porque en la carne no podemos. Para eso es que Dios dejó el Evangelio de la salvación, para que prediquemos a todos aquellos hermanos que están perdidos en el mundo y que no pueden renunciar por su propia cuenta. Pero nosotros que conocemos a Cristo tenemos que renunciar a todo para ser buenos siervos. Finalmente, hermanos, renunciamos a todo, a lo mundano, para agradar y glorificar a Dios. Y lógicamente esto nos beneficia a nosotros. Colosenses 3:17, rápidamente. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Oyó? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Más abajo en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, para los gentiles, los pecadores, los amigos, los familiares, los panas, los vecinos. No, como para Dios. En Efesios, en el capítulo 5, los versos del 10 al 12 dice, Efesios 5, 10 al 12, comprobando lo que es agradable al Señor. Y mire estos dos versículos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, ya no podemos estar en esas obras infructuosas de las tinieblas. ¡Qué vergüenza! Tenemos que reprender. Es una vergüenza en lo que andábamos antes y ahora que conocemos a Cristo, ¿volver a lo mismo? No. A mí me da vergüenza mi vida pasada. A mí me da vergüenza ajena cuando veo gente haciendo cosas indebidas. Por lo tanto, hermanos, cada cosa que hagamos tenemos que decir, Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada la manera que hago esto, lo otro? ¿Con quién me llevo? ¿A dónde voy? Perdóname que le diga, ¿te agrada aún, Señor, la manera cómo me estoy alimentando? Tenemos que renunciar a todo aquello que no glorifica a Dios y que no nos permite hacer bien la obra. Termino con Isaías 43:7. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, nosotros somos nuevas criaturas. Somos creados en Cristo, somos llamados por Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo, no nuestra carne, no nuestra concupiscencia, no nuestra manera de vivir. Hermanos, como cristianos, tenemos que aprender a renunciar y a veces a todas las cosas por amor de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor amado, te doy gracias por tu preciosa palabra, por tremenda exhortación, incluso reprensión. Es cierto que a veces hemos abusado, que como ya no estamos en el mundo podemos hacer otras cosas que igual perjudican nuestra vida, nuestra familia, el servicio, la obra, y no glorificamos tu nombre.
Señor amado, te pedimos perdón y pongas en nosotros el querer y el hacer tu voluntad, no la nuestra. Padre, y que nos des la templanza, el dominio propio para abstenernos de todo deseo carnal que batalla con nuestra alma. Esa lucha diaria de la carne con el espíritu. Señor amado, danos el poder para alimentar el espíritu y no la carne, sus concupiscencias, sus deleites, sus deseos, su mala manera de vivir. Ya no somos gentiles, somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos que marcar la diferencia en toda nuestra manera de vivir, cuanto más que el día está cerca. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos el resto de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.